Buenas tardes a todos y todas. Tenemos la quinta charla del curso de Astronomía Libre, Cosmología. Hoy trataremos un tema sumamente importante porque por primera vez la cosmología va a pasar a ser una teoría científica en todo su rigor. A los inicios del siglo XX se dieron dos grandes revoluciones en la física. Por un lado, en 1900, Max Planck, para explicar cómo emite radiación un cuerpo negro, tuvo que suponer que la energía se emite a nivel discreto. Si nosotros vemos esta gráfica, esta era la explicación que podía brindar la mecánica clásica, la teoría clásica. Eran los osciladores de las paredes y eran osciladores clásicos. Entonces podían explicar solo esta parte de la curva prácticamente. Esto se llamó catástrofe ultravioleta. Sin embargo, la curva empírica, experimental era esta, y para poderla producir, Max Planck tuvo que suponer que la energía se emitía en paquetes discretos. ¿Qué vamos a entender por paquetes discretos? Por ejemplo, ustedes se fijan que en los billetes hay día 1, hay día 2, aunque aquí casi no circule, hay día 5, hay día 10, hay día 20, 50, 100 y más. No hay billetes día 3, no hay billetes día 4, no hay billetes día 7. Así es la energía en que emiten los átomos. Cada átomo tiene, como diríamos, su sistema de moneda. Cada quien emite, aunque sean el mismo valor, pero no son el mismo número, no son el mismo valor. Por ejemplo, un lempire y un quetzal no valen lo mismo. Así es, una unidad del hidrógeno no vale a una unidad del helio o del carbono, etc. Más adelante, otra persona, Wien, descubre que el máximo en que emite radiación un cuerpo caliente, la longitud máxima corresponde a este valor, la longitud máxima en este corresponde a este valor. La longitud máxima con la temperatura produce una relación bien simple. La longitud máxima por la temperatura medida en grados Kelvin y la longitud de onda medida en nanómetros, el producto de ello da más o menos 3 millones. Quiere decir que si yo mido la longitud máxima, puedo averiguar la temperatura de un objeto. Y esto comenzó así con las estrellas. También se ocupó en los hornos de fundición. Hoy todos estamos viendo que ocupan un termómetro óptico para el problema del COVID. Eso es una herencia pues de la astrofísica. En 1905, Albert Einstein también logra explicar el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico consistía en lo siguiente: si yo lanzo luz a un metal, si la luz tiene la frecuencia adecuada, le logra arrancar electrones al metal. Si no tiene la frecuencia adecuada, por mucha intensidad o mucha energía pues que lleve la luz, no le logra arrancar electrones. Esto también supone que también la luz está en cuantos, en unidades discretas. Con eso se inició la revolución de la mecánica cuántica. Pero el tema de que vamos a hablar hoy es de la relatividad especial. En 1905 también Albert Einstein publica la relatividad especial y va a cambiar por completo nuestra idea que tenemos del espacio y el tiempo. El artículo de Einstein se llamaba sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, ya que respondía al problema que había sido planteado por Maxwell. Maxwell había encontrado que la velocidad de la luz era una constante, pero él sabía de que eso existe el movimiento relativo. Entonces, ¿cómo explicar que la velocidad de la luz era constante? Se le ocurrió decir lo siguiente: miren, solo vale mi sistema, mis teorías, en un sistema de referencia que está pegado al universo y en el cual el universo está en reposo. A ese sistema de referencia le llamó el sistema del éter. Y el éter luminífero, como se le acostumbró a llamar, fue postulado para explicar la propagación de la luz. Esto es debido a lo siguiente: se sabía que, por ejemplo, con el sonido, si hay vacío, el sonido no viaja. Tiene que haber un medio para que viaje el sonido, en este caso el aire.
Entonces se supuso que no había vacío en el espacio interestelar, sino que se estaba lleno totalmente de éter. Y el éter llenaba desde los espacios intergalácticos hasta los espacios interatómicos. Entonces el éter era el medio por el cual se transmitían las ondas electromagnéticas. Como sabemos, una vez se desarrolló la mecánica clásica, Galileo Newton, se desarrollaron las otras ramas de la física, la termodinámica, la hidrodinámica y la electricidad y el magnetismo. Posteriormente se dieron cuenta que la electricidad y el magnetismo tenían una estrecha relación. James Clerk Maxwell precisamente escribe su tratado sobre electricidad y magnetismo en 1873 y unifica ambas teorías creando la teoría electromagnética o el electromagnetismo, como también se le conoce. La teoría electromagnética fue un éxito rotundo, pudo explicar una gran cantidad de cosas que antes explicaba el eléctrico y lo magnético por separado, pero también dio un aporte fundamental, respondió a una pregunta que existía desde hace mucho tiempo: ¿qué es la luz? Y Maxwell respondió: la luz es una onda electromagnética. Y sabemos que nos daba también la velocidad de la luz en el vacío de Moebius. Por otro lado, también otros habían demostrado, como Herschel, que existían ondas o luz más allá del rojo, el infrarrojo. Otro demostró que había antes del ultravioleta, el ultravioleta. Y se descubrieron después ondas de radio, rayos X, etc. Todos esos eran ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se caracterizan por frecuencia o longitud de onda. Y esas dos magnitudes están relacionadas de una manera bien simple. La velocidad de la luz es el producto de la longitud de onda por la velocidad, por la frecuencia. Longitud de onda por frecuencia. Y hoy sabemos que las ondas electromagnéticas tienen todo este espectro. Aquí está la frecuencia, de frecuencias crecientes, desde 100 hasta trillones, y la longitud de onda va en decreciente, de bien largas hasta bien cortas. La luz visible, o sea, lo que es sensible a nuestros ojos, es nada más este pedacito de acá del espectro electromagnético. Aquí está el infrarrojo, aquí está el ultravioleta. Ampliamos esto para que lo veamos y dice aquí, por 700 nanómetros está la luz roja, por 620 está el amarillo, por 400 el violeta. Esta es el espectro de ondas electromagnéticas. Hay ondas de radio, AM, FM, TV, radar. Por aquí están las microondas que son tan útiles no solo en la cocina sino que en los celulares. El infrarrojo, que es lo que están midiendo los termómetros que están ocupando para la COVID. Están midiendo en el infrarrojo, nosotros emitimos en el infrarrojo. El ultravioleta es la luz que nos quema en la playa del sol. Los rayos X, pues todos conocen para qué sirven. Y los rayos gamma, que son muy dañinos, muy energéticos. En el universo, las ondas electromagnéticas se han podido detectar en los siguientes lugares. Por ejemplo, ondas entre 100 y 500 metros los emiten los pulsares. También lo emiten las estaciones de radio. Entre 10 y 100 metros, que es la onda corta de radios, también lo emiten las galaxias activas. De 1 a 10 metros, solo el humano se ha localizado, no hay fuentes cósmicas. De 1 a 100 centímetros del radar lo emiten planetas y las galaxias activas. De 1 a 10 milímetros las microondas y nubes interestelares, radiación de fondo. De 1000 a 10.000 nanómetros las estrellas jóvenes, planeta, polvo interestelar. Esto estamos en el espectro visible. Bueno, las estrellas, el sol. En ultravioleta pues emiten estrellas. En rayos X hay estrellas colapsadas, gas caliente, cúmulos de galaxias. Y rayos gamma, galaxias activas y destellos de rayos gamma. Esto es lo que sucede en las bombas atómicas también. La energía de las ondas electromagnéticas se calcula de esta manera.
La energía es igual a una constante, que se llama constante de Planck, por la frecuencia. Y aquí tenemos un pequeño esquema para ver los usos de los diferentes espectros. Los rayos X, pues las radiografías, esto para no quemarme con el ultravioleta, el visible, pues todo nos sirve para ubicarnos en el mundo, los celulares, los radios, la televisión, las computadoras, etcétera. Decíamos que la velocidad de la luz aparece en la teoría de Maxwell como una constante y es 1, raíz cuadrada de 1 entre la permitividad eléctrica del vacío multiplicado por la permeabilidad magnética del vacío. Y eso da un valor de 300.000 kilómetros por segundo. Esta es una velocidad fantástica, ¿eh? Fantástica. Si pudiéramos tirar la luz en forma curva, le daría 7 vueltas a la Tierra en un segundo. Le veríamos pasar frente a nosotros 7 veces. Eso es para tener una idea de qué tan grande es la velocidad de la luz. Bien, esta constante, según está en la teoría de Maxwell, no depende del sistema de referencia. Esto causa una dificultad con la mecánica clásica. Sabíamos lo siguiente: si yo tengo un sistema de referencia, este soy yo en mi lugar de trabajo, y este es una persona que va en un automóvil, en un avión, y se va moviendo a velocidad constante, ¿eh? Entonces en el instante inicial coincidimos. Un tiempo después él ya va por acá, ha viajado esta distancia que es el reporté, y un objeto que están estudiando nosotros y el que va en el vehículo miran el objeto aquí. Este dice que está en esta posición, nosotros decimos que está en esta posición, pero están relacionadas las posiciones. Y si, como el tiempo es absoluto en la mecánica clásica, si yo derivo ambas expresiones, tengo que la velocidad que yo le veo es igual a la velocidad que él le ve más la velocidad con la que se aleja de nosotros, el sistema de referencia, ¿no? Eso estaba siendo problemático para la idea de la velocidad de la luz. ¿Y cómo es posible que la luz siempre se vea a velocidad constante? Sabemos también que el movimiento se ve diferente de diferentes sistemas de referencia. Por ejemplo, un caso muy simple. Este se va alejando, pues. Si hay un objeto, para él nosotros estamos en reposo. Y miremos el caso simple. Este niño tira una pelotita hacia arriba y la cacha. Para él el movimiento fue así. Para alguien que esté viendo fuera, dice, el niño lanzó la pelota hacia arriba y cuando la cachó ya había llegado acá. Entonces él dice que la trayectoria fue una línea recta vertical y este nos dice que fue una parábola. Sin embargo, es el mismo movimiento. Entonces el movimiento relativo no es que sea otro movimiento, sino que yo lo aprecio de manera diferente. Entonces, para definir un poco las cosas, por sistema de referencia voy a entender el conjunto de objetos que considero en reposo con respecto a mí y con respecto al cual ubico la posición de los otros objetos o del objeto en estudio. Y además le agrego un conjunto de relojes que me permiten determinar el instante, el tiempo en que el cuerpo se encuentra en las diferentes posiciones del espacio. Eso va a ser mi sistema de referencia, un conjunto de cuerpos fijos con respecto a mí y un sistema de relojes también que me permite medir el instante en que está en cada lugar del espacio el cuerpo en estudio. Los sistemas de referencia son algo común. Cuando yo me encuentro, por ejemplo, acá con una persona y me dice, mire, quiero ir a este redondel, le digo yo, mire, 5 cuadras para acá, va a encontrar una calle, ahí camina 5 cuadras para allá y va a encontrar el redondel. Esa es la manera en que damos una dirección. Este es un sistema de referencia. Las cuadras, las calles, los lugares son referencias que me permiten dar una dirección. Algo semejante hace el físico cuando dice, mire, tantos metros en X, tantos metros en Y, tantos metros en Z y llegamos a la posición que queremos.
Ese es el sistema de referencia. Aquí eran los objetos, eran calles, para nosotros son ejes coordenados. Se descubrió en la mecánica clásica que había sistemas de referencia en el cual un movimiento libre es aquel que no está afectado por nada del exterior. Un movimiento libre se ve de manera rectilínea y uniforme, es decir, a velocidad constante. Existen sistemas de referencia en que el movimiento libre se ve así. A ese sistema de referencia lo llamamos sistema de referencia inercial. Y además otra consecuencia, si dos sistemas de referencia se mueven con movimiento rectilíneo y uno de ellos es sistema inercial de referencia, el otro también es sistema inercial de referencia. Por lo tanto, hay una infinidad enorme de sistemas inerciales de referencia. Bueno, ¿para qué viene esto? Sucede que ya clásicamente se encontró que el principio de relatividad decía lo siguiente: todas las leyes de la naturaleza son las mismas en todos los sistemas inerciales de referencia. O dicho de otra manera, las ecuaciones que describen una ley cualquiera de la naturaleza adoptan una forma única cuando se expresan en función de las coordenadas y el tiempo en los diferentes sistemas inerciales de referencia. Por ejemplo, si fuerza igual a masa por aceleración es una ley de la naturaleza, en todos los sistemas de referencia voy a encontrar la misma forma: fuerza igual a masa por aceleración. Aunque por el movimiento relativo, la dirección de la fuerza y de la aceleración no sean las mismas en los dos sistemas, pero la forma, fuerza igual a masa por aceleración, va a permanecer. Quiere decir que esa es una ley de la naturaleza. Bien, para relacionar los resultados de dos sistemas de referencia, en la expresión clásica se hacía así, que es el dibujo que pusimos antes. X' es igual a X menos velocidad por tiempo. Estamos suponiendo que es un movimiento que solo se mueve en el eje X. No hay movimiento en el eje Y ni en el eje Z. Y además, este es lo notorio de la mecánica clásica, y es cómo pensamos que transcurren las cosas en la vida cotidiana. El tiempo es absoluto, pasa igual para todos, no importa el estado de movimiento en que me encuentre. Entonces, este es el gráfico que estamos hablando, cómo es que se relaciona lo que yo mida en este sistema y lo que miden en el otro sistema, pero estoy suponiendo que el movimiento solo es en el eje X. No hay movimiento en el eje Y ni en el eje Z. A esto se llaman las transformadas de Galileo. Bien, Einstein encontró que esas transformadas no eran adecuadas. En particular, pues no mantenían la forma de las leyes del electromagnetismo. Parecía pues que si aplicamos muy rigurosamente lo que habíamos dicho, diríamos las leyes del electromagnetismo no son leyes de la naturaleza. Bueno, Einstein lo que encuentra es que esas transformadas no son las correctas. Y demuestra Einstein que existe una velocidad máxima en la naturaleza, y que es la velocidad en que interaccionan los cuerpos. Y nos llegó a descubrir unas nuevas transformadas. Se parecen mucho a las anteriores, lo único que tienen este factor, que es 1 entre raíz cuadrada de 1 menos la velocidad que se mueve el sistema al cuadrado sobre c cuadrado. Estoy otra vez suponiendo movimiento solo en el eje X, no hay movimiento en Y, no hay movimiento en Z, pero aparece algo curioso. El tiempo sí ya no es absoluto en relatividad. El tiempo cambia con el sistema de referencia. Y aquí hay que hacer una explicación. Si yo veo, se llaman transformadas de Lorentz estas, y si yo veo, voy a ver cambios en el espacio y en el tiempo. Pero antes veamos una idea. Se unificó el espacio y el tiempo. Hermann Minkowski nos planteó de que se podía hacer una visión geométrica del problema de Einstein, pensando en un espacio de 4 dimensiones. Las 3 dimensiones espaciales que conocemos, y se agregó el tiempo como una dimensión. Entonces vivimos en un mundo de 4 dimensiones.
Y la distancia de los puntos de ese espacio de 4 dimensiones se calcula de esta manera. La parte temporal al cuadrado es negativa, c cuadrado de t, la coordenada temporal es c de t, no es solo de t, sino que está multiplicada por la velocidad de la luz. Entonces este es el teorema de Pitágoras generalizado, ¿no? El cuadrado de la espacial, el cuadrado de las coordenadas. Si nos reducimos a simplemente ver espacio y tiempo por separado, tengo la parte espacial, la parte temporal y la parte espacial. Se unificó el espacio y el tiempo, se unificó. Y esto llevó a una conclusión muy interesante. Bueno, a esto se le llama intervalo de universo. Llegó a un resultado interesante. Vimos que la longitud se contrae y vimos que el tiempo se dilata. Esto hay que explicarlo. Si yo veo una nave espacial viajando a una velocidad muy grande, comparada pues una velocidad comparable a la de la luz, y me dicen cuánto mide la nave y yo la mido en movimiento, voy a medir que mide menos de lo que me han dicho que mide en movimiento cuando está en reposo. Entonces veo que la nave se contrae. La nave realmente no se ha contraído. Yo desde mi sistema de referencia que estoy viendo la veo más corta. Pero además veo que el tiempo que transcurre en la nave de manera más lenta. El tiempo se contrae, el espacio se contrae y el tiempo se dilata. El tiempo transcurre lentamente y las distancias espaciales se hacen más cortas. Así parece visto desde mi sistema de referencia. Esto llevó a que le plantearan a don Alberto Einstein lo siguiente. Mire, le digo, y si dos gemelos, uno se va en un viaje espacial ya y regresa durante 10 años, el viaje espacial duró 10 años, cuando regresa, ¿qué edad va a tener el gemelo? Entonces la paradoja consiste en que el gemelo va a estar más viejo, ¿no? Y el gemelo que viajó está más joven. Ese era un problema grave, que va a ser resuelto nada más con la relatividad general, porque el gemelo que va y regresa tuvo que haber experimentado aceleración. El regresar significa, de una manera simple, sería frenar y pararse, volver a acelerar y viajar de regreso. Si da la vuelta a un planeta o una estrella, lo que sea, también hay aceleración. El que sufra la aceleración le va a pasar algo que solo lo va a explicar la relatividad general. Pero yo veo que el espacio se contrae y veo que el tiempo se dilata. Esa relación no existía, el tiempo era absoluto. Einstein nos está diciendo una cosa nueva que costó entenderse. Y miremos las consecuencias. Este es el espacio normal, X, Y y Z, y así ubicamos las cosas en el espacio. El espacio de Einstein no se puede representar totalmente. Yo voy a representar aquí X, y el eje temporal, que es CT. Este es un espacio de X, Y, es un espacio plano. Quiere decir que un rayo de luz que pase por acá, en el momento cero está pasando acá. El gráfico nos da este cono. Esto se llama cono de luz. Todos los rayos de luz que pasen en las diferentes direcciones forman este cono. Los que venían, los mismos rayos antes de que llegaran ahí, forman este cono. Entonces el cono de luz tiene una importancia trascendente. Todo lo que está dentro del cono de luz tiene causalidad. Es decir, con respecto al origen, esto es futuro, y con respecto al origen, todo lo que está dentro del cono de luz de esta parte es pasado. Se establece ya una relación entre presente, pasado y futuro restringida, no como antes, que todo lo que suceda después de esto es futuro. Mientras que la relatividad nos dice, mire, si está fuera del cono de luz, esto que está aquí no es ni presente, ni pasado, ni futuro. Según mi sistema de referencia puede ser presente, pasado, futuro. Entonces no es ninguna de las cosas y le vamos a llamar la región absolutamente separada del espacio-tiempo. Entonces van apareciendo cosas inimaginables hasta
antes de Einstein. Esto se le llama el diagrama de Minkowski, dado que fue el que hizo la interpretación geométrica de la relatividad especial. Y llegaron a los siguientes resultados. Si el intervalo es positivo, digo que es espacial, estamos en esta parte de afuera. Si el intervalo es luminoso, estoy en el cono de luz. Y si el intervalo es menor que cero, estoy dentro del cono de luz y es donde hay causalidad, donde puedo decir esta es la causa y este es el efecto. De algo que sucede aquí no puedo hablar de causa y efecto, porque yo puedo encontrar, como dije, un sistema donde pasa en el pasado, donde pasa en el futuro, y obviamente las cosas así no pueden ser causas de los demás. Bien, ese es un resumen muy breve de relatividad especial. Vamos a empezar con relatividad general. Y la razón de la relatividad general es que con la relatividad general la cosmología empezó a ser una estructura científica con todos los requisitos. Se sabía desde mucho tiempo que la masa inercial es igual a la masa gravitatoria. La masa inercial es la resistencia que presenta un cuerpo a ser movido. Ustedes han de haber hecho la prueba de mover un objeto, una caja. Exige poca fuerza, pero si la caja es de plomo, pues existe más fuerza. Entonces, hay una resistencia al movimiento. Pero también existe la otra con la teoría de Newton. Las masas, independiente que estén en movimiento, están en reposo, pero están separadas a una cierta distancia, ejercen una fuerza entre sí, se atraen con fuerza gravitatoria. Esta es la masa gravitatoria y esta es la masa inercial. Pero se demostró que era la misma. Bueno, esto fue insignificante, simplemente es la misma masa. Eso, recuerden que lo verificó Galileo, dejando caer dos objetos de masa diferente de la Torre de Pisa. Ese hecho pues fue interpretado por Einstein de manera profunda. Se sabía que dos cuerpos se aceleran de igual manera independiente de la masa en un campo gravitatorio. Eso es lo que acaba de demostrar pues Galileo. Se aceleran igual. También se sabe que en un sistema de referencia acelerado, o sea, un sistema de referencia no inercial, por ejemplo un autobús que frena bruscamente, todas las personas que van adentro del autobús se sienten acelerados de la igual manera, no importa que uno sea gordito, el otro sea flaquito, se aceleran de igual manera. Sucede que este hecho de que el sistema de referencia no inercial se parece al sistema gravitatorio, al campo gravitatorio, le dio a Einstein una idea fundamental, genial. Y dijo, todo sistema de referencia no inercial corresponde a un cierto campo gravitatorio. El campo gravitatorio realmente no es del todo igual. Su única diferencia está en el infinito. El campo gravitatorio real se agota al infinito, no llega hasta el infinito. En la medida que yo me alejo va siendo más débil, más débil, más débil. Mientras que el campo gravitatorio y no inercial no se anula en el infinito. Pero en todo lo demás son iguales. Un observador en caída libre no puede detectar efectos gravitacionales. Fíjense, esta idea tan simple. Todos nos fascinamos a ver la estación espacial, ¿va? Que los astronautas no tienen peso, ¿no? Andan flotando, porque la estación espacial está en caída libre, pero la caída libre se logra de esta manera, tiene una velocidad tangencial que hace que lo mismo que cae, lo mismo que se mueve en forma tangencial y siempre se mantiene a la misma distancia del centro de la Tierra. Entonces los astronautas están en caída libre. Y se cumple esta idea de Einstein. No pueden experimentar un campo gravitatorio. Ellos están en un campo gravitatorio, pero están en caída libre y por lo tanto el campo gravitatorio ha desaparecido de su sistema, el interior de su nave. Bueno, entonces se hace el siguiente esquema para entender de manera simple la relatividad. Vamos a tener un observador dentro de una nave
que está en caída libre, y otro observador que está fuera de la nave viendo el mismo fenómeno. La regla es que los efectos deben ser congruentes. Por ejemplo, aquí está el observador en la nave y él lanza un rayo de luz desde acá a una altura h, y el rayo de luz llega al otro lado a la misma altura h. Sin embargo, el que está afuera dice, hey, no, si la nave cayó, entonces la luz se curvó. Y la conclusión fantástica es, la luz se curva ante un campo gravitatorio. Pues esa debe ser la congruencia. La luz se curva en un campo gravitatorio. Otro experimento. El mismo astronauta hoy está cayendo así y lanza un rayo de luz, golpea, aquí hay un espejo, y regresa y mira la luz, que no le pasó nada. Simplemente lo que yo lanzo un rayo de luz a un espejo, me rebota, la luz no ha cambiado en sus propiedades. Sin embargo, el que está afuera dice, hey, esto viene cayendo, quiere decir que cuando golpea la luz acá, el reflector tiene velocidad y por lo tanto debe influir la velocidad de la luz, debe haber efecto Doppler. Debería de cambiar la longitud de onda. Pero para que haya congruencia debe decirse, bueno, tiene que haber otro efecto, que debe ser un efecto gravitacional, que produce el cambio contrario al efecto Doppler. Entonces debe haber un desplazamiento, como acercándose, hay corrimiento hacia el azul, el campo gravitatorio tiene que ser corrimiento hacia el rojo, para que se compensen y vean lo mismo que mira el otro, no cambió la luz, debe haber congruencia. Esto es lo que hace el policía con el radar que tiene aquí. Ese es un radar Doppler. Él mira el carro, si el carro se va alejando, la longitud de onda es más grande, si el carro se va acercando, la longitud de onda es más corta. Pero a él no le interesa eso, él simplemente le interesa el cálculo que se hace y dice, iba a 90 kilómetros, iba a 120 y aquí la temperatura, la velocidad límite es de 80. Y le pone la multa. Este es un radar Doppler. Entonces el corrimiento gravitacional se expresaba así, la frecuencia recibida menos la frecuencia emitida. Entre la frecuencia emitida, el cambio de la frecuencia comparado, esta es la que yo manceba, lo que cambió, es igual al negativo del potencial gravitatorio donde fue recibido menos donde fue emitido, entre el cuadrado de la velocidad de la luz. Ahora esto, en las condiciones normales, la luz es una cantidad muy grande, ya vimos que era 300.000 kilómetros por segundo. Elevada al cuadrado todavía es mucho más grande. Los cambios no se van a apreciar para las velocidades tan pequeñas. Y la otra consecuencia, un poco más rara, el tiempo también cambia. Un campo gravitacional hace cambiar el tiempo y depende del potencial gravitatorio. Un reloj, por ejemplo, que está en un campo gravitacional más alto, corre más rápidamente que el otro, que está en un campo gravitacional más bajo. Por ejemplo, un reloj en la superficie de la Tierra y otro que está a 4.2 radios terrestres del centro de la Tierra, camina a menos 5.2 por 10 a la menos 10 segundos más lento. Eso es un número bien pequeñito, ¿eh? Muy pequeño diríamos, inimaginable a nivel de nuestra vida cotidiana, pero no del todo cierto. Sucede que los GPS, el aparatito que nos sirve para determinar la posición en el espacio y que hoy se utiliza mucho para el que va en su carro, pone el teléfono y pone un programa que le indica por dónde se va, es un GPS. El GPS funciona de esta manera. Hay una gran cantidad de satélites ahí arriba, a 4.3, así como dijimos ahí, radios terrestres de distancia, que está orbitando, ¿eh? Son 24 satélites, 3 de los cuales sirven solo para calibrar, porque el reloj que tienen esos es del orden de 10 a la menos 12, ¿eh? Más preciso que este. Y el reloj que tenemos en el teléfono es de 10 a la menos 9, ¿eh?
Entonces, esos sistemas son los que me permiten ubicar y están haciendo las correcciones de relatividad. Sucede que un error de 10 nanosegundos, un nanosegundo es 10 a la menos 9 segundos, o sea, mil milésimos de millonésimo de segundo. Un error de 10 nanosegundos produce 3 metros de error en el suelo. Obviamente que para muchas cosas eso no es un error grave, pero para movimientos de satélites, de naves espaciales o de estructuras militares, eso es grave. Entonces veamos las consecuencias de lo que nos ha dicho la relatividad general. El rayo de luz se curva en un campo gravitatorio. Y pensemos en un campo gravitatorio poderoso como el del Sol. Un campo poderoso como el del Sol. El 29 de mayo de 1919, Arthur Eddington, en medio de la primera, prácticamente terminando la Primera Guerra Mundial, viajó a África para comprobar si esa idea de Einstein era correcta. Eso le causó un montón de problemas a los dos, porque eran de países enemigos que estaban en guerra prácticamente, todavía. Entonces, ¿qué hacer? Tomaron una foto de una región del cielo donde iba a darse un eclipse. Y después se tomó la foto en el día del eclipse para ver si realmente las estrellas se habían movido en apariencia, pues, como decía la teoría general de la relatividad. Y efectivamente se tomaron las fotos y esta estrella, por ejemplo, no estaba ahí, había un movimiento que había sufrido. Posiblemente esta estrellita, que si alcanzan a verla, está detrás del Sol, pero por la curvatura se alcanza a ver. Eddington comprobó pues la teoría de Einstein. Entonces, esta estrella, esta es su verdadera posición, pasa por el campo gravitatorio y se curva, y el efecto es que yo la veo acá. La teoría de Einstein, la teoría de la relatividad de Einstein es algo muy complejo. Tal es así que en 1921 le dicen a Eddington, profesor Eddington, le dice un periodista, ¿no? Se cree que en el mundo solo hay 3 personas que entienden la relatividad general de Einstein. Solo 3, le dice. ¿Sí? Einstein, yo, ¿y quién es el otro?, le dijo Eddington, ¿no? Ha sido una teoría bastante compleja y vamos a ver, para que nos imaginemos un poco de la complejidad, voy a mostrarle algunas de sus fórmulas para que las vean. El intervalo de universo, o sea, la distancia en el mundo de 4 dimensiones, cuando ya hay gravedad, se calcula de esta manera. I y J van de 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto, aquí hay 16 términos. A Einstein se le ocurrió, para no estar escribiendo el signo, dijo, mire, cuando se repitan los índices vamos a suponer que hay suma. Y simplificó y dijeron, se escribió así nada más. Pero aquí hay una suma indicada y significa 16 términos. Entonces el intervalo de universo es una función cuadrática de las coordenadas. Incluía el tiempo, dijimos, como una coordenada, c de t. A este objeto se denomina tensor métrico del espacio-tiempo. La ecuación del movimiento se escribe así. También son 16 ecuaciones, ¿verdad? La métrica, esta es la métrica, depende del sistema de coordenadas en que trabajemos. Y eso nos puede confundir, ¿no? ¿Cómo saber si el espacio es curvo exactamente o no? Bien, hubo otro señor, Gauss, que había resuelto ese problema, en lo que él llamó su teorema más bello, el teorema egregium en latín. Y dijo, miren, independiente de cuál sea el sistema de referencia, si yo hago este cálculo, voy a demostrar si hay curvatura o no hay curvatura. Si la curvatura es 0, positiva o negativa. Entonces esos problemas los estudió Gauss y se los enseñó Levitshev a Einstein. El intervalo del universo, solo para ver la complejidad, digámosle, es así. Y esto es curvatura positiva, curvatura 0, curvatura negativa.
Entonces empieza Einstein a verse que podía tener un universo con curvatura positiva, con curvatura cero significa que es plano, con curvatura negativa, ¿no? También se modificó un poco y la ecuación del movimiento se escribió de esta manera, donde se introdujo el símbolo de Christoffel. Digo, esto solo es para que nos imaginemos el nivel de complejidad matemática que implica la teoría general de Einstein. No es para que nos pongamos a platicar sobre esto. Esto se les deja pues a los físicos. Al que le guste la física es bienvenido. La escuela de física está con los brazos abiertos para recibir estudiantes. Y por cierto, este ciclo que viene se va a dar esta materia de relatividad general. Entonces, ¿cómo funcionan las cosas? Está la fuente, que en este caso es el espacio-tiempo, está la ecuación de campo, que es la ecuación de Einstein, y está la ecuación del movimiento. Y de esa manera resuelvo los problemas de mecánica relativista general. Einstein, cuando vio que esta ecuación producía lo que ya habíamos visto, que el espacio puede estar en expansión o en contracción, se preocupó porque dijo, bueno, y en lo que yo tengo información, desde la antigüedad el espacio se ha visto igual, quizás no está expandiéndose. Y le introdujo una constante que llamó constante cosmológica, que él consideró su máximo error. Sin embargo, hoy se sabe de que los genios se equivocan de forma genial y la constante cosmológica se utiliza. Eso para otra ocasión. Bien, un joven, Schwarzschild, Karl Schwarzschild, en la Primera Guerra Mundial, admirador de Einstein y alumno de él, lo mandaron a la guerra y cuando podía, en los ratos que podía descansar en la guerra, se dedicaba a tratar de resolver el siguiente problema. ¿Cuál será la métrica en los exteriores de una estrella esférica que no está rotando y que no tiene carga? Y lo logró resolver. Cuando regresa de la guerra porque se enferma. En la Primera Guerra Mundial, la guerra de las trincheras, mucha gente se enfermaba porque en esas trincheras hacían sus necesidades, comían y todo. Entonces regresan a Schwarzschild y le lleva al maestro la solución. Maestro, he encontrado la solución de la métrica para este caso. Einstein no la había resuelto todavía. Y quedó fascinado Einstein. Y se dedicó, se encerró a sacar las consecuencias de esto. Demostró, por ejemplo, un problema que tenía años de que nadie resolvía. La precesión del perihelio de mercurio. Le faltaban 43 segundos de arco que nadie podía explicar. 43 segundos de arco es casi nada, ¿eh? Pero los físicos son estrictos y dicen, le falta ese pedacito. Y Einstein lo logró explicar con esta teoría de aplicándosela al Sol. Einstein también encontró el corrimiento al rojo y también con esto precisó la desviación del Sol y con eso es lo que midió Eddington. Ahora en esta ecuación aparece este radio de Schwarzschild, se le ha puesto y es igual a 2 veces la constante gravitatoria de Newton, la masa del cuerpo que produce el campo gravitatorio, entre el cuadrado de la velocidad de la luz. Si le aplicamos eso al Sol, aparece aproximadamente que el radio de Schwarzschild para el Sol es de 3 kilómetros. Aproximadamente. 2.90 y algo. Algo muy pequeñito. Bueno, aquí hay un problema con esta solución. Este menos 1 significa que esto está en el denominador. Y si esto está en el denominador, cuando R sea igual al radio de Schwarzschild, queda 1. Radio de Schwarzschild entre radio de Schwarzschild es 1. Y 1 menos 1 es 0 y queda dividir entre 0. Y eso no se vale. En esa época nadie le hizo caso porque dijeron, bueno, la solución es solución exterior, no vale dentro de la estrella. Y esto sería dentro de la estrella porque vimos que para el Sol era de 3 kilómetros. Y pasó inadvertido. Pero más adelante se empezaron a fijar en este problema y apareció una nueva cosa fundamental, el agujero negro. Antes de ir a agujeros negros, veamos un poco más las lentes gravitatorias o lentes gravitacionales. Ya hemos dicho que la luz se desvía al pasar cerca de un campo gravitatorio, ¿no? Esto ha permitido, hoy que hay grandes telescopios de mucha precisión,
ver objetos de esta manera. Aquí hay una galaxia, pasa por este objeto que es un objeto, otra galaxia, digámosle. Y el efecto es que la luz que viene aquí se desvía y yo veo una galaxia aquí y veo otra galaxia aquí. Veo dos veces a esa galaxia. Ahora podríamos pensar, ¿y cómo sabemos que estamos viendo dos veces el mismo objeto? Bueno, por la espectroscopía. Yo estudio la espectroscopía del objeto y digo, este objeto es igualito al otro, es el mismo objeto. Eso es uno de los campos de investigación grandes ahora y que está permitiendo hacer imágenes mejores de lo que es el universo. Recuerden que nuestro tema es cosmología y queremos saber en la actualidad qué pensamos del universo, los científicos. Esta foto es una foto que se llama de espacio profundo del Hubble. Y cada objeto que se ve allí es una galaxia, con la excepción de estos que son estrellas que están más próximas, ¿no? Estas son estrellas. Pero fuera de esas que son estrellas, estas tres son estrellas, por ejemplo, todos los demás son galaxias. Estas son galaxias, son galaxias, son galaxias. Y aquí empiezo a ver una cosa extraña, unas líneas, y no es que el telescopio está malo, ¿eh? Vamos viendo unas líneas. Entonces, ¿qué pasa con los lentes gravitacionales? Bueno, antes de responder a eso, miremos este lente gravitacional que es fantástico. Esto es lo que se ve. ¿Qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo este objeto. Pero entre ese objeto y nosotros está esta galaxia, que es esta. Y el efecto que nos vemos es esto. La imagen de aquel objeto es esta. Y la combinación de las cosas nos da esto. Este es un lente gravitacional fantástico realmente, ¿eh? Que nos permite tener claridad de qué está produciendo eso y cómo la teoría de la relatividad nos está explicando cosas del universo que antes podíamos ver y simplemente sorprendernos. Hoy tenemos ya criterios para saber lo que estamos viendo. Obviamente que siempre va a haber cosas nuevas y algo que seguir estudiando y aprendiendo. Bueno, entonces decíamos, la lente gravitacional es esto, si está en una posición adecuada se miran dos, pero la idea está siendo que la luz se desvía cuando pasa por un campo gravitatorio, ¿verdad? Esa es la idea, la luz se desvía, aquí está un campo gravitatorio y el efecto es que ha curvado el espacio. Es en la teoría de Einstein, el campo gravitatorio curva el espacio y la luz sigue la curvatura del espacio. Bien, miremos por qué salían esas líneas. Estoy viendo yo esta galaxia. Este es O', aquí. Este es O, donde estoy yo, ¿eh? Entonces veo la luz que sale de ese, que es esta. La luz sale de ese y voy a hacer la aproximación del lente delgado, digamos. Voy a suponer que la luz se desvía solo en este plano. No es cierto porque el campo gravitatorio empieza a interactuar desde muy lejos y es más complicado. Entonces, pero yo voy a suponer que la luz se desvía solo como una lente delgada aquí. Entonces viene el rayo de luz que salió de la fuente, se desvía y me llega aquí. El efecto es que yo veo el objeto aquí, ese más. Pero como este es un objeto, no es un punto, no me ve un punto, sino que la imagen que me hace es esta. Me hace un arco. En la otra parte, este rayo de luz sale aquí, se desvía y llega a través aquí. Y el efecto es que me da una imagen de aquí. Esta otra imagen. Observen que una imagen es más grande y está fuera de este círculo. Y otra imagen más pequeña y está dentro de este círculo. Y con la aproximación del lente delgado, estas son las fórmulas que se utilizan. No es nada complicado, esta parte no es nada complicado. Ya es una cosa de física clásica. Bueno, ¿qué sucederá si este objeto estuviera exactamente en O'? Si el objeto estuviera exactamente en O', se dice perfectamente alineado el objeto que estoy viendo con el objeto que sirve de lente y nuestra observación. ¿Qué pasaría? Cuando están perfectamente alineados se forma esto, se llama anillo de Einstein.
Allí casi es perfecto el anillo de Einstein, ¿no? Hay posiblemente otros objetos en el espacio, nubes y todo eso que no permiten cerrar el anillo. Pero aquí se ve un anillo de Einstein, ¿eh? Así se le ha llamado a esto, anillo de Einstein. También han pasado cosas como esta. En el núcleo de esta galaxia, yo veo esto, veo 5 imágenes. ¿Qué es lo que realmente estoy viendo allí? Estoy viendo esto. Esta es la galaxia. Y esta galaxia, por la distribución geométrica de la galaxia esta, no produce un anillo, sino que produce 4 imágenes. Estas imágenes son las imágenes de este objeto, perdón. Del núcleo de esta galaxia son las imágenes estas. Y esto que está en medio es la galaxia que me está sirviendo de lente. A esto se le llama cruz de Einstein. Precisamente porque Einstein es el que nos dio todas esas herramientas para descubrir, hoy que el Hubble puede ver todas esas cosas, que ya no aparezcan cosas mágicas, sino que lo puede explicar la física, la astrofísica. El anillo de Einstein, las cruces de Einstein. Entonces aquellas líneas que vimos no eran errores de lente, eran imágenes que toman esa expresión. Bueno, volvamos al tema de la singularidad. En la métrica de Schwarzschild, en R igual a 0, en radio de Schwarzschild, en R igual a 0, en el radio de Schwarzschild, en θ igual a 0, en θ pi, hay singularidad en el origen. Solo esta es una singularidad material, llamémosla así, porque ahí está el cuerpo que produce el campo. El radio de Schwarzschild se dice que es una singularidad coordenada, pero tiene un significado especial importante el radio de Schwarzschild. Define lo que se va a llamar el horizonte de los eventos. El horizonte de los eventos en las cercanías de un agujero negro es aquella zona en la cual adentro de ese radio ya no se puede saber nada. Hasta lo que está en el radio de Schwarzschild se puede llegar información al exterior. Y eso es así porque el agujero negro se define por aquella zona donde ni la velocidad de la luz tiene velocidad de escape. No se puede escapar ni la luz del campo gravitatorio de un agujero negro. Si de un agujero negro sale un rayo de luz, cae como cuando yo lanzo una roca para arriba y regresa. Entonces el horizonte de los eventos delimita la zona del espacio en la cual yo tengo acceso a la información de la otra zona que no tengo acceso a la información, a lo que sucede ahí. Entonces el radio de Schwarzschild le dijimos que se calcula así: 2 veces la constante gravitatoria de Newton por la masa del cuerpo que produce el campo gravitatorio entre el cuadrado de la velocidad de la luz. Y van a pasar cosas singulares. Para un observador lejano al agujero negro, parece que en la medida que algo se acerca al agujero negro, el tiempo se va haciendo más lento hasta que se detiene. Parece que nunca llega al horizonte de los eventos. Pero para el observador que está cerca del agujero negro, atraviesa el horizonte de los eventos y se lo traga el agujero negro. Pero para el que está afuera, nunca lo ve que llega. Esa situación de la relatividad es algo muy peculiar. Entonces un agujero negro, esta es la singularidad, ahí está la masa que produce el campo gravitatorio, este es el horizonte de los eventos. En negro significa que ya no tengo información, Hasta aquí tengo información. Todavía hay más sobre los agujeros negros. Existe una zona alrededor del agujero negro, quizás un poco más separado de lo que está acá, a 3 veces el radio de Schwarzschild, 3 medios del radio de Schwarzschild, que se llama el esfera de fotones. Hay luz capturada orbitando como que fuera un planeta, rayos de luz que han quedado capturados alrededor del agujero negro. Se llama la esfera fotónica.
hay también una gran cantidad de materia oscura que debe estar centrada allí. Y los rayos de luz que pasen así se desvían, ¿va? El que llegue en otra dirección se lo traga, como este, se lo va a tragar. Entonces, fíjate, hay una esfera fotónica, hay un horizonte de los eventos, entonces el objeto que cae en el agujero negro, las fuerzas gravitacionales son tan grandes que lo estiran en principio, lo destruyen y forman en principio también un disco de acreción, entran como en un remolino, digámosle ahí va. Esa es una imagen. Esta es otra imagen de un agujero negro, la materia cae en forma de remolino hacia el agujero negro y esta está a unas grandes aceleraciones y eso producen esos rayos, y este sí es una imagen de agujero negro real, ¿va? Ahora, es importante darse cuenta de que ya hay un avance. Un físico argentino propuso que con lo que sabemos que sucede en la superficie del agujero negro podemos inferir algunas cosas de lo que pasa en el agujero negro. Lo que pasa en el interior del agujero negro es trascendente porque debe ser lo mismo que pasó en el momento del Big Bang. Por eso es que esta teoría tiene importancia cosmológica, porque nos queremos acercar a saber cómo fue el universo desde sus inicios, bueno, desde el inicio actual hasta hoy. Y de ahí que también aparece otro tema fundamental: unificar a todas las fuerzas, que es lo que vamos a ver en el próximo tema. Por ahora miremos otro nuevo tema, digamos que en 1929 Hubble descubrió que el universo se expandía y eso permitió estimar su tamaño y el tiempo que ha transcurrido desde el Big Bang para acá. Entonces vio que las galaxias, entre más lejos estaban, mayor era su desplazamiento al rojo y por lo tanto mayor su velocidad de recesión. Y llegó a esta expresión muy simple: la velocidad es igual a una constante por la distancia. Esta constante se llama hoy constante de Hubble en su honor, y un valor, vamos a ver que esta es una cosa bastante difícil de calcular, pero uno de los valores aceptados en la actualidad es 72 kilómetros por segundo. Si ustedes miran datos de otros satélites más modernos pueden encontrar que sea 71.6. Entonces tomé el 72 solo para hacer cálculos. Este es un valor que ha sido aceptado en las últimas décadas, pero hoy le digo, con los nuevos satélites se ha hecho una precisión un poco más grande. El valor ha oscilado desde los primeros inicios, que le dieron el valor de 100 hasta 60 más o menos que le han llegado a dar, o 50. Este es el valor aceptado hasta en las últimas décadas. Hay precisiones más nuevas en la actualidad, ¿no? Entonces, como la distancia para velocidad constante es velocidad por tiempo, si sustituyo las dos ecuaciones, velocidad igual a h por d, lo sustituyo aquí despejando b, llego a lo siguiente: el tiempo es igual a 1 sobre h. Y si pongo el valor que he puesto, me encuentro que hace 3.6 gigaaños sucedió el Big Bang. Giga es 1000 millones, ¿eh? Entonces hace 3.6 gigaaños, o sea, 13.600 millones de años sucedió el Big Bang. Y la idea de Hubble es la siguiente: el universo ha ido creciendo, entonces la distancia va aumentando entre las galaxias. Antes era así, hoy es así. 13.600 millones de años aproximadamente sucedió el Big Bang. Y la longitud de Hubble es c por th, porque esa es la velocidad de la luz, 4.200 megaparsec.
4.200 millones de parsec. O, si lo queremos decir en años luz, 1.36 por 10 a la 10 años luz. Entonces, el universo visible es 13.000, aquí pusieron otro valor de constante de Hubble, 13.800, nosotros tenemos ahí 13.600, ¿no? Aquí dice 13.800, simplemente pusieron el valor posiblemente más actualizado de la constante de Hubble. Entonces, el universo visible tiene 13.800 millones de años luz. Hemos podido ver del universo hasta 13.800 millones de años luz. Y el tiempo que ha transcurrido, pues, también ya lo pusimos. Entonces, ven cómo la teoría de relatividad nos está llevando realmente a pensar cómo es el universo. He dejado para la próxima charla hablar un poco de, no tanto de mecánica cuántica, sino de un problema que está latente en la física. El modelo estándar de partículas y cómo hacerla, un problema que tuvo Einstein por 30 años y no pudo resolver, que era la teoría del todo. Nadie lo ha podido resolver, no crean que ya hay gente que lo resolvió. Ha avanzado, y de eso vamos a hablar del avance la próxima vez. Bueno, los espero el próximo martes y buena suerte.